Sean todos bienvenidos a la Biblioteca del Murciélago. El día de hoy vamos a hablar de Vampiro la Mascarada. Concretamente vamos a hablar de los tipos de depredador que aparecen en Vampiro Quinta Edición. ¿Por qué es tan importante entender el tipo de depredador? Bueno, para empezar, uno de los primeros pasos al momento de crear personajes es precisamente definir cómo tu personaje caza. Siendo un vampiro, tienes que interpretar ciertas maneras de depredar o de cazar a tus presas. ¿Tu personaje es más intelectual? ¿Es de crear trampas elaboradas para alimentarse? ¿O es más violento y físico? ¿O quizá utiliza su atractivo para seducir a sus víctimas y alimentarse de ellas? Eso es lo que es el tipo de depredador. ¿Cómo se define el tipo de depredador? Tu modus operandi, la manera más frecuente con la que tu personaje como vampiro interactúa con su medio para obtener su sustento. Ahora, por supuesto, ¿por qué es tan importante? Hay dos razones. La primera razón es narrativa. El tipo de depredador define el aspecto de la caza. Tu personaje es social, por lo tanto va a ocupar mentiras, va a ocupar quizás la sensualidad, la seducción para llegar a su objetivo. Eso define tremendamente la manera en que vas a interpretar a tu personaje. Del mismo modo, si tu personaje es más físico, violento, de intimidar, va a tener que ocupar mecánicas completamente diferentes y eso también podría de alguna manera afectar su manera de ser, su forma de ser. Por eso es tan importante definir el tipo de depredador. Y el segundo punto son las mecánicas. Los tipos de depredador no solamente nos dan una pauta narrativa, sino que también afectan a la manera en que nosotros interactuamos con nuestras habilidades, por ejemplo. Algunos tipos de depredador nos dan especialidades, considerando que los personajes pueden con estas obtener más ventajas en la manera en que cazan. Además, nos dan acceso a disciplinas, incluso aquellas que no son de clan, que se podrían desarrollar instintivamente, y también nos dan acceso a desventajas y también a trasfondos. Por eso es importante definir el tipo de personaje. Tiene esta doble incidencia narrativa y mecánica. Ahora, dos cosas que aclarar antes de empezar de lleno con todo el contenido del video. El primer detalle. Yo voy a dar sugerencias personales sobre cómo usar los tipos de depredador en diferentes tipos de personajes. No es necesario hacerlo como yo lo digo. Yo doy sugerencias, pautas basadas en estereotipos más comunes. Si tú quieres hacer un personaje único, muy diferente al resto, mezclando tipos de depredadores con clanes que no suelen serlo, perfecto. Para eso están los juegos de rol, para ser imaginativo. Hay que ser, digamos, flexible con este tipo de cosas. Ya, para mí eso es sumamente importante. Y lo segundo es que hay que considerar que en este video, además de dar lo que son sugerencias sobre cómo usar los tipos de depredador, vamos a abordar los contenidos de ambos libros principales, o al menos los libros que yo considero base para jugar vampiro, que sería el libro de quinta edición, el básico, y también la guía de juego, que es un complemento, para mí uno de los mejores complementos que hay para quinta edición. Acá se agregan nuevos tipos de depredador que también vamos a abordar, ¿ya? Entonces, empezando rápidamente con este video, este podcast, no sé cómo definirlo, empecemos con el primer tipo de depredador, que es el bolsero. El bolsero es aquel vampiro que en lugar de cazar, depredar, intimidar o seducir a sus víctimas, decide irse por lo sencillo y beber directamente de bolsas de sangre. Estas las va a encontrar en bancos de sangre, o quizás las va a comprar en el mercado negro, o quizás va a encontrar una manera alternativa, pero siempre accediendo a una forma segura, ¿ya? ¿Qué ventajas, desventajas y disciplinas nos da bolsero? Primero que todo nos da, para mí, una de las características más esenciales del bolsero, que es la ventaja de garganta de hierro. Los vampiros que beben bolsas de sangre sin garganta de hierro no pueden procesar la sangre, no les sacan toda la virtud porque el contenido de la sangre está licuado, está muy procesado y eso hace que no puedan sacar el provecho de la sangre. En cambio, con garganta de hierro, que es esta ventaja que se nos da de forma gratuita con bolsero, sí podemos alimentarnos de bolsas sin problemas. ¿Ya? Nos da la especialidad, en este caso del latrocinio, que son estas habilidades para robar, abrir puertas, acceder a sistemas de seguridad de manera manual, abrir cajas fuertes, o sea, todo lo que tiene que ver con el robo, o en este caso con el allanamiento, es una ventaja que es evidente que tienen los bolseros, porque algunos pueden querer entrar a bancos de sangre sin que los vean, ¿cierto? De hecho, hay una misión
en el juego de Vampiro Bloodlines, donde uno tiene que entrar precisamente a un banco de sangre. Bolsero nos da la especialidad de forzar cerraduras, el latrocinio. Evidentemente los bolseros tienen que entrar muchas veces a recintos médicos o recintos donde hay bolsas de sangre precisamente para alimentarse, así que el abrir cerraduras debería ser una habilidad propia o inherente. Y la otra alternativa que tenemos es, en este caso, callejeo mercado negro, o sea, la capacidad de poder acceder a estas bolsas por medio de el comercio ilegal. Es muy importante considerar qué especialidad vas a escoger. Considera que estas especialidades son gratuitas. Puedes escoger una o puedes escoger otra. O si quieres hacerlo, después puedes adquirir la siguiente en tu creación de personaje. Puedes conseguir otra gratuita. Por lo tanto, ahí podrías tomar las dos sin ningún problema. Y ganas el defecto enemigo. O bien alguien cree que le debes una o hay otra razón por la que te mantienes fuera de las calles. Gran parte de los depredadores o tipos de depredador suelen tener alguna desventaja para agregar un matiz narrativo más interesante, como para generar un andamio narrativo. Esto permite a los jugadores crear historias si es que no se les ocurre qué hacer o de qué manera darle profundidad también a sus historias o a sus personajes. El bolsero yo lo sugiero para personajes que quizá tienen miedo de interactuar con personas o se quieren ir por lo seguro. A lo mejor tu personaje tiene acceso a un recinto médico de manera habitual, a lo mejor convertiste a algún médico en tu ghoul o alguna enfermera en tu ghoul y por eso puedes acceder a estos medios. Quizás te quieres rebelar contra el sistema como un vampiro anarquista y estás totalmente de acuerdo que todo el mundo debería beber de bolsas de sangre. Yo daría esos parámetros generales. Dale una buena razón a tu personaje para no tener que salir a cazar. ¿Qué motivo tendría para tener que solamente beber de bolsas de sangre? Quizás te quieres rebelar contra el sistema, como dije antes. Quizás se te hace más fácil por las habilidades que posees. ¿Hay algún motivo de fondo por el que no quieres alimentarte de personas? Quizás quieres conservar tu humanidad y no tener que, en este caso, apelar al, digamos, a la intrusión tan oscura que muchas veces dicta la bestia interior. Yo recomendaría tener eso en cuenta para crearte un personaje bolsero. El segundo tipo de depredador es el cleaver. El cleaver es uno de los más complicados según yo, ¿ya? El cleaver es el vampiro que no se alimenta de cualquier persona, sino que es el vampiro que tiene un grupo, como una especie de familia mortal, que no conoce su secreto, o quizás lo conoce, bueno, de hecho creo que lo conoce, porque acá en desventaja dice secreto oscuro, y el asunto es que el cleaver se alimenta de su familia falsa. Entonces, por ejemplo, tu personaje a lo mejor se hace pasar por guardia de seguridad, y dice que por los días duerme y por la noche, cuando está más activo, encuentra la manera de convencer a su familia de que es así y se alimenta de sus hijos, de su esposa, de su cuñado o quizás vive con un tipo de familia menos convencional. El asunto es que el cleaver está siempre bebiendo de este rebaño que se hace pasar por su familia o quizás es su familia, eso también lo hace bastante interesante. El cleaver tiene algunas especialidades, por ejemplo en persuasión tiene gaslighting, o sea esta habilidad de hacer que las personas piensen que están locas, quizás haciéndolas dudar de lo que perciben, o subterfugio encubrimiento, o sea la capacidad de mentir, inventar o crear una coartada respecto a por qué no sale a la luz del sol, por qué no se alimenta con el resto de su familia, o sea una capacidad inherente de mentir bien. Ganamos un punto en dominación, la habilidad de controlar a las personas, que es muy propia de vampiros como los Ventru, por ejemplo, o animalismo, que es la habilidad de, en este caso, hablar, manipular, controlar, comunicarse con animales. Ganas el defecto secreto oscuro cleaver, 2 puntos. Este secreto oscuro puede ser que tu familia sabe que eres un vampiro. Ustedes saben que eso es romper la mascarada, por eso se llama secreto oscuro. ¿Ya? Por eso es tan difícil jugar con cleaver, porque estás todo el rato escondiendo un secreto muy grande. Entonces tu personaje podría pagarlo muy caro si es que las autoridades se enteran de que como vampiro has roto la mascarada, que es esta regla primordial en el universo de Vampiro la Mascarada. Bueno, se llama Vampiro la Mascarada por algo. Y tienes la ventaja también de rebaño, un punto en rebaño que te da acceso a individuos de los que te puedes alimentar. Ahora, ¿qué tipo de personajes recomendaría yo para cleaver? Tienen que ser personajes muy sociales, personajes que tengan la capacidad, la cualidad
de poder mentir bien, de poder actuar con premura, de tener compostura, de saber comportarse, de dominar bien la bestia. O sea, personajes que sepan muy bien cómo vivir dos vidas en el fondo. Eso sería para mí la sugerencia para un personaje cleaver. Quizás trabajos que justifiquen el hecho de que no puedes reunirte con tu familia por el día. O sea, crear ahí alguna estrategia para que tu enfermedad o tu condición sea creíble para otros. Y es bastante complejo considerando también que el cleaver es un vampiro, por lo tanto no envejece, no va a morir, no le van a salir canas. Es mucho más complicado proyectarlo a largo plazo. Vas a tener que vivir de una familia a otra, o quizás tu familia te va a seguir siempre considerando que ellos saben tu secreto. Eso lo puedes definir tú, ¿ya? Por supuesto se intuye que como tienes defecto secreto oscuro, tu familia sabe o tiene conciencia de que eres un vampiro. Las excusas las inventas para el resto de la familia, para tu cuñado, para el vecino, la amiga de la amiga, bla, 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 bla. ¿Ya? Es muy complicado jugar Cleaver, yo lo jugué y también he dirigido personajes Cleaver y les puedo decir que es de los tipos de depredador más arriesgados que tiene Vampiro la Mascarada. Precisamente por esta idea de que tu personaje queda expuesto todo el rato a que se sepa su secreto. Luego tenemos el consensualista, que para mí es un tipo de depredador bien complicado, bien complejo. Generalmente los salubri, que son este clan más pacífico, más cercano a los humanos, suelen ser más propensos a ser consensualistas. El consensualista es el vampiro que solamente se alimenta con el permiso de su víctima. ¿Esto qué quiere decir? Que la víctima tiene que dejarse beber, en este caso por el vástago. Ya sea porque lo convence, porque está enamorado, porque le paga, pero siempre tiene que haber un consenso, o sea, se tiene que permitir entregar el cuello básicamente. ¿Ya? Es complicado jugar con consensualistas considerando que tienes que siempre estar pasando tiradas sociales, convencer a los personajes, tener esta beta muy social. Se gana la especialidad en este caso de medicina, ¿ya? Flebotomía, que si mal no recuerdo es esta capacidad de inyectar... voy a buscarlo ahora, flebotomía. ¿Qué carajo es la flebotomía? Mira, no tenía idea de que no recordaba esta especialidad y ahora la voy a tener que buscar para no quedar de ignorante. Ya, es el procedimiento de la extracción de la sangre usando una jeringa, ¿no? Todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, como especialidad, el vampiro tiene flebotomía, especialidad en medicina, o sea, poder sacar sangre de manera efectiva, o persuasión en este caso para persuadir a sus víctimas. Una de esas dos especialidades se tienen de manera gratuita. Ganas un punto en Auspex, que es la disciplina de los sentidos, o en fortaleza. Interesante eso, me llama la atención. Ganas un punto de humanidad considerando que tu personaje no suele violentar ni acosar a sus víctimas. Tiene mucho sentido de que en vez de empezar con 7 puntos de humanidad, que es lo habitual, empiece con 8 puntos de humanidad. Gana en este caso un punto en humanidad. Gana el defecto secreto oscuro, ruptura de la mascarada, un punto. Evidentemente, la persona de la que se alimenta el vampiro tiene que saber que es un vampiro. O sea, ¿por qué me está pidiendo sangre este tipo todo el rato? ¿Cierto? Y gana también el defecto alimentación, exclusión de presa, sin consentimiento. Eso quiere decir que el vampiro no se puede alimentar, en este caso, de presas que no se lo permitan. Es una exclusión de presa bien compleja. La exclusión de presa es una desventaja que tienen algunos vampiros que uno puede escoger libremente. En el caso de los Ventru también tiene una exclusión de presa como defecto de clan mucho más específica, pero la exclusión de presa, en este caso solamente presas que lo permitan o que se permitan beber, hace que sea un tipo de personaje muy complejo. Insisto, tienes que tener una base muy sólida de rebaño para que este tipo de depredador funcione. ¿Qué tipo de personajes? Aquellos personajes que, insisto, tengan habilidades sociales muy marcadas, que permitan convencer, persuadir o seducir rápidamente y de manera efectiva, en caso de que lo quieran optimizar, por supuesto. Luego tenemos el depredador gato callejero, que es uno de los más fáciles de definir. Usar la fuerza bruta para alimentarte. Vas corriendo por los pasillos de la ciudad, por los callejones, tomas a alguien, lo tiras contra una pared y te alimentas. Puede ser a través de forcejeos, golpes, pero
Acá el arjé es la violencia, así que si quieres hacerte un personaje muy gato callejero, considera que también es bueno tener puntos en atletismo, en pelea, en resistencia, que de alguna forma evidencien o reflejen la costumbre de tu personaje de cazar de esta forma. Gato callejero tiene como especialidad intimidación, atracos, o en este caso puede ser también la especialización de realizar presas o llaves cuando uno está peleando, o sea, una especialidad en pelea. Tiene sentido. Ganas un punto de celeridad o de potencia, ¿cierto? O sea, o tu personaje es muy rápido o es muy fuerte. Esta disciplina que de alguna forma permite enardecer la sangre para sostener una gran velocidad o una fuerza increíble. Gana un punto de celeridad y potencia, pierdes un punto en humanidad. Aquí, al contrario que en consensualista, el gato callejero empezaría con 6 puntos de humanidad, porque claro, a su personaje no le importa lastimar, pelear, agredir e intimidar a una persona para alimentarse de ella. Tiene sentido que empiece con menos humanidad. Y gana 3 puntos en el trasfondo de contactos criminales, lo que igual tiene sentido considerando que el personaje se mueve en la urbe usando la violencia. En algún punto tu personaje se habrá topado con ladrones, mafiosos, traficantes, proxenetas, y en ese intercambio social evidentemente te hiciste conocer de alguna forma. ¿Para qué tipo de personajes recomiendo el gato callejero? Personajes violentos, fuertes, veloces. Pueden ser Brulla, generalmente se atribuye a los Brulla ser violentos, pero como dije al principio del video, te puedes salir de esos estereotipos y ramificarlos mucho más. Como construcción de personaje, considera que esta violencia, esta ansia por cazar, como si estuvieras en una jungla, puede desprenderse precisamente porque consideras que el más fuerte es el más digno de sobrevivir, o sencillamente se puede deber también a un resentimiento que tu personaje tiene hacia la especie humana. Así que hay mucho ahí de dónde sacar para crear un personaje gato callejero. No es sencillamente un personaje violento porque sí. Puedes agregarle o darle sentido a esa violencia o a esa necesidad de cazar de manera tan salvaje. Siguiente tipo de depredador, granjero. Los granjeros se alimentan solamente de animales. Ya no se alimentan de personas. Esto puede deberse a condiciones, en este caso, particulares del individuo, a un concepto, en este caso, de personalidad, un concepto de ideología. Es como el equivalente a los veganos, pero un vampiro, ¿no? Como lo que hacían los personajes de Crepúsculo. Oh, por Dios, acabo de citar a Crepúsculo en un video de Vampiro la Mascarada, qué horrible. Pero sí, la idea de esto de cazar ciervos que tenían los personajes de los Colan, lo mismo. O sea, de alguna forma esto puede tener que ver, insisto, con una condición muy específica o puede ser también por una cuestión ideológica. Añade una especialidad, trato con animales, en este caso un animal en específico. Puedes agregar perros, gatos, palomas, ratas, de lo que tú sueles alimentarte. Vas a tener una ventaja en el trato con animales, o en lugar de esa especialidad puedes escoger supervivencia, en este caso caza, lo que igual tiene bastante sentido, ¿ya? Obviamente se refiere a la caza animal, no se refiere a la depredación humana. Gana un punto en animalismo o protean, eso también tiene mucho sentido. Tener la capacidad de alterar tus sentidos para ver mejor en la oscuridad si estás cazando en un bosque, poder usar animalismo para de alguna forma convocar tu sustento para alimentarte de él, ¿cierto? Tiene sentido, ¿ya? Gana un punto de animalismo protean, ganas un punto de humanidad, lo que igual tiene sentido considerando que el personaje se alimenta más de animales que de personas. Esta cercanía con las bestias y alejamiento de lastimar o alimentarte de individuos o personas te podría dar quizás un acercamiento a las personas, en este caso el hecho de no tener que acceder a la violencia ni a ese tipo de cosas contra humanos podría hacerte más humano, paradójicamente. Como defecto de alimentación, el granjero tiene, tal como indica su nombre, el defecto granjero, que implica que para alimentarte de humanos tienes que gastar 2 puntos de fuerza de voluntad, o sea, te cuesta alimentarte de personas. Lo puedes hacer, pero te cuesta, en el fondo. Se suele ocupar mucho a los gangrel, que son el clan de los vampiros más bestiales, y darles este atributo de granjeros, por su cercanía con los animales, por su alejamiento a la sociedad humana, pero insisto, ese sigue siendo un estereotipo. Tu personaje puede, a nivel muy personal o a nivel muy ideológico, considerar que quizás solamente las bestias son dignas de ser bebidas,
quizás vive lejos de los seres humanos. Insisto, no hay que caer en el estereotipo del clan. Por ejemplo, un Brulla puede ser perfectamente un granjero por cuestiones de ideología, considerando que son muy cercanos a ciertas luchas sociales. Quizás es un Brulla que en su vida humana era un activista a favor de los animales. Un Malkavian que está enloquecido y que se cree a sí mismo una bestia, o que se ve como si fuese literalmente un murciélago, podría tener un desorden de personalidad que lo obligue a alimentarse solamente de animales. Insisto, al igual que otro tipo de depredador, esto está muy influenciado no solamente por una cuestión de contexto, de dónde viene tu personaje o de qué clan es, sino que también pueden ser conceptos ideológicos o de condiciones muy personales. Vamos al siguiente tipo de depredador, que es el Osiris. El Osiris es el depredador que se alimenta de sus seguidores. Quizás tienes una secta, quizás tu vampiro cura a las personas o les ayuda con sus dolencias y a cambio les exige su vitae o su sangre a cambio. Quizás tu personaje es un toreador influencer que se alimenta precisamente de sus seguidores en TikTok o de YouTube. En el fondo, tu personaje debe tener cierto matiz social para ser, en este caso, un Osiris. Tienes que ser seguido por algún motivo, religioso, ideológico, político, espiritual. Tienes que darle algún sentido para que tengas un rebaño que te siga y te puedas alimentar de él, ¿ya? ¿Qué ventajas, desventajas y especialidades nos da Osiris? Especialidad dice ocultismo, alguna tradición específica, tarot, lectura de manos, puede ser medicina mágica alternativa y tú puedes sacar algo que te pueda servir. O interpretación, un campo de entretenimiento específico. A lo mejor eres una cantante, toreador, que tiene muchos seguidores en redes sociales. A lo mejor eres un DJ que convoca a muchas personas a sus raves para poder alimentarse de ellas. En el fondo tiene que seguir esta dinámica, ¿cierto? De líder, seguidor o figura muy llamativa y seguidores. ¿Qué más? Ganas un punto en hechicería de sangre, solo para el clan Tremer. No puedes ganar hechicería de sangre si eres de otro clan. Lo que va muy en la línea de que los Tremer son muy recelosos con sus secretos. Y puedes hacer eso o puedes gastarte un punto en presencia, lo que tiene sentido considerando que el personaje debe ser carismático, debe poder emanar cierta gracia hacia su público, sus seguidores. Y eso se puede hacer perfectamente con la disciplina presencia, que nos permite manipular las emociones de alguien específico o de un grupo de individuos. ¿Qué más tenemos acá? Ganas, en este caso, 3 puntos entre trasfondos, fama y rebaño. O sea, estos 3 puntitos los puedes gastar en fama o rebaño. Puede ser un punto en fama o 2 puntos en fama y un punto en rebaño, ¿cierto? Para crear o bosquejar un personaje que tenga este perfil. Y también gastas 2 puntos entre los defectos enemigo y mítico. Enemigo es básicamente este defecto en la que una persona te tiene mucha mala, quiere perjudicarte, y mítico tiene que ver con estos defectos relacionados con el mito clásico de los vampiros. Que los vampiros no pueden entrar a una casa sin permiso, que el ajo te causa daño, que la luz ultravioleta te causa daño, que los animales blancos te repelen. Toda esta mitología sí te afecta. En Vampiro la Mascarada estos mitos no suelen ser efectivos, pero para tu personaje en particular, que es un Osiris, es posible que estar rodeado de tanta persona que crean este tipo de cosas te puede estar afectando en el fondo. Ahí tú puedes escoger en el amplio abanico de efectos míticos cuál es el que quieres usar para tu personaje. ¿Qué tipo de personajes sugiero que tengan Osiris? Personajes muy convincentes. Personajes que sean capaces de, como decimos acá en Chile, vender la pomada. O sea, de estafar, de hacer que las personas sigan tu causa, de que estén dispuestas a hacer todo por ti porque creen y confían en tus capacidades, ya sea para curar, para sanar enfermedades, para ver el futuro, para ser un gurú espiritual. O sea, tu personaje tiene que tener esta típica aura de fanático religioso o de mente de tiburón, un individuo que sabe cómo hacer que las personas lo sigan en el fondo. Pueden ser incluso representantes clericales, pueden ser vendedores, pueden ser, en este caso,
individuos que se caracterizan por ser el centro de atención, ¿ya? Muy importante, esto es muy variable. Como dije en el ejemplo anterior, puede ser un influencer que junta a las personas para que lo sigan, puede ser una persona que se dedica al mundo del espectáculo, del espiritismo. El asunto es que tienes que encontrar una forma de que tu personaje desprenda esta aura llamativa, ¿ya? Clanes hay muchos, los toreadores son los primeros que se vienen a la mente, junto con los Tremere, que suelen ser los clanes más asociados a la manipulación, a la seducción y ese tipo de cosas. Así que ten en consideración que si vas a hacer un Osiris, tienes que tener un rebaño que te siga. Pasemos al siguiente tipo de depredador, que es la reina del ambiente. La reina del ambiente se alimenta solamente de individuos que están en ciertos grupos concretos. Por ejemplo, se alimenta solamente de millonarios que se juntan en algún evento de recaudación, solamente de músicos, solamente de personas que van a los bares. O sea, la presa de la reina del ambiente está muy definida por el entorno en el que está inserta, básicamente. El manual dice, depende de tu familiaridad con cierta subcultura y con una pose muy estudiada, lo que te permite alimentarte de una subcultura exclusiva que te considera uno de los suyos. Tus víctimas te adoran por tu posición en la escena y nadie cree a quienes comprenden lo que realmente eres. Por ejemplo, tú podrías formar parte de un grupo de skaters que están en un skate park y ser uno de los mejores, un brulla que se alimenta precisamente de este grupo en el que se encuentra. Puede ser un toreador que se dedica a recaudar dinero para mantener vivo el arte en la ciudad y te alimentas precisamente de quienes hacen estas donaciones. O sea, está muy definido por la subcultura a la que perteneces en el fondo. ¿Qué especialidades nos da Reina del Ambiente? Tenemos la especialidad de etiqueta. En este caso, escena específica. Tu personaje sabe muy bien cómo comportarse en una reunión de masones, por ejemplo. O en una rave. O sea, la idea es que el personaje se maneje siempre en un entorno concreto, ¿ya? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos esta especialidad, en este caso de etiqueta, cómo comportarse en ciertos escenarios. Liderazgo, también escena específica, o callejeo, también escena específica. Ganas un punto en dominación o potencia, lo que tiene sentido considerando que puedes, en este caso, hacer que tus víctimas te sigan, hagan lo que tú quieras en la escena en concreto, o también puedes jugar un poco con potencia para usar lo que sería la fuerza bruta. Imagina que tu personaje forma parte de una especie de club de la pelea, es un brulla o quizás es un caitif que forma parte del club de la pelea y utiliza en este caso la fuerza bruta para dominar a sus presas en esta subcultura y aprovecha de alimentarse de ellas sin que lo noten. ¿Por qué no? Hay que inventar ahí, jugar con el concepto. Ganas entonces un punto en dominación o potencia, ganas la ventaja fama, un punto. En tu subcultura tu personaje es conocido. Quizás por sus proezas atléticas, por su encanto, su belleza, por su inteligencia, tu personaje de alguna forma es conocido en esta subcultura. Ganas la ventaja contacto, un individuo que va a hacer algo por ti por medio de un pago. Ya conoces a una persona que te puede mover, por ejemplo, en una fiesta privada, que te puede llevar a lugares donde otros no pueden. O sea, un contacto que te facilite las cosas como reina del ambiente. Y ganas el defecto de influencia despreciado fuera de tu subcultura. Por ejemplo, si tu personaje forma parte de un grupo de artistas callejeros, quizás hay una cultura, una subcultura de individuos con más dinero que los ven como si fueran maleantes o como si fueran ¿cómo se llama esto? Vándalos, ¿cierto? Entonces, el defecto de despreciado tiene que ser desde una subcultura hacia otra. Puede ser un grupo de defensa ciudadana, ahí tú puedes inventar algo que contraste un poco con tu propia subcultura o tu entorno de comodidad. Ganas el defecto entonces de despreciado o el defecto de alimentación, exclusión de presa fuera de tu subcultura. Por ejemplo, tu personaje que es un muralista callejero no puede alimentarse de personas que no vivan, digamos, en contacto con la urbe, con la calle, que la conozcan bien, que sean capaces de apreciar una obra en la calle, una intervención, un mural, un graffiti. Todas estas personas que viven lejos de las ciudades, quizás a tu personaje no le agrada. Reina del ambiente son personajes que
están construidos sobre lo social, así que es muy importante definir bien esos parámetros. ¿Tu personaje es lo suficientemente sociable para estar en una subcultura? Si tu personaje es demasiado retraído, no habla con nadie, no tiene mucho sentido que sea una reina del ambiente. Debe moverse en ciertos entornos. Esa es la gracia de la reina del ambiente. Pueden ser entornos de clases sociales bajas, medias o altas, por lo tanto, la creación de personajes es mucho más flexible en cuanto a reina del ambiente, pero considera siempre este aspecto de manipulación, de seducción, de carisma que tiene que tener el personaje para poder depredar como corresponde en ese contexto. Ya eso es sumamente importante definirlo. Sandman. El Sandman, tal como dice su nombre de esta criatura mitológica, este dios de los sueños, el Sandman se alimenta solamente de presas que están mimiendo, presas que estén durmiendo. Por lo tanto, el Sandman desarrolla habilidades para moverse sigilosamente al entrar en las casas. Es, yo diría que uno de los tipos de depredador más seguros que se crean en el juego. Quizás no tan seguro si tu personaje se mete a la casa de un ex militar, por ejemplo, o de un cazador, o de otro vampiro, pero digo que es más seguro en el sentido de que cuando tienes tus habilidades desarrolladas para el sigilo, suelen ser, en este caso, los tipos de caza más concretos y más seguros en general, ¿ya? El riesgo es mínimo si tu personaje tiene un alto nivel de sigilo y si tiene disciplinas que le permiten esconderse, puede entrar a las casas, alimentarse y salir sin problemas, ¿ya? La habilidad, en este caso de los Sandman, las ventajas son las siguientes. Se añade la especialidad de medicina anestesia o la especialidad de sigilo allanamiento. O sea, tu personaje o duerme a sus víctimas o entra muy sigilosamente a las casas para alimentarse de ellas. Luego tenemos que ganas un punto en Auspex o en ofuscación. Yo sugerencia, que cuando se creen Sandman agréguense el punto en ofuscación, porque ofuscación permite o silenciar los sonidos de tus pisadas o te permite esconderte detrás de alguna cobertura, que siempre son habilidades útiles para un Sandman, sobre todo cuando tiene que entrar a una casa, a una habitación, a una línea de departamentos. Poder esconderse es clave para el Sandman, así que yo al menos en lo personal siempre sugiero ofuscación. Auspex podría servir para escuchar si hay víctimas dentro o si hay algún sistema de seguridad, pero yo siempre sugiero mejor tener la ofuscación lo más disparada posible para este tipo de depredador. Y finalmente se gana un punto en recursos. Claro, el personaje entra a casas, quizás se queda con algo de dinero que encuentra por ahí, tiene sentido. Tipos de personajes que son Sandman. Está muy ligado el Sandman a los Nosferatus. ¿Por qué razón? Porque claro, como son horribles, como son seres que generan esta repulsión, suelen evitar el contacto directo con las víctimas. Entonces suelen ofuscarse, que también es una habilidad, una disciplina propia de ellos, para poder cazar con más tranquilidad. Evidentemente, y vuelvo a lo que dije al principio del video, tú puedes jugar con los estereotipos, no tienes por qué hacerte un Sandman Nosferatu siempre. Puede ser un Brulla que es un Sandman, un Toreador que es un Sandman, hasta un Ventru que es un Sandman. O sea, acá lo que importa es por qué tu personaje prefiere entrar a las casas a cazar en silencio mientras duermen que ir a las calles, ir a un bar. ¿Por qué? ¿Qué motivo tiene? A lo mejor en tu vida pasada tu personaje era un ladrón o lo sigue siendo y por eso sabe cómo burlar sistemas de seguridad. A lo mejor tu personaje no le gusta interactuar con los individuos, por eso prefiere que estén dormidos. Eso también hay que tomarlo en consideración para crear un personaje con esta cualidad, con este tipo de depredador. Luego tenemos el tipo de depredador que yo diría que uno de los más conflictivos en las mesas de juego, que es la sanguijuela de sangre. ¿Por qué digo que es de los más conflictivos? Porque los sanguijuelas son aquellos vampiros que se alimentan de otros vampiros. Y esto siempre va a ser un problema porque las leyes de la mascarada prohíben este tipo de prácticas y porque por supuesto al vampiro que se alimenta de otros vampiros se le suele acusar de diabolista, o sea, de ser un vampiro que busca el poder a través de la sangre. Se mira con mucha desconfianza al vampiro que es sanguijuela. Por eso yo en lo personal sugiero que si un personaje va a ser sanguijuela, sea un sanguijuela en privado.
Incluso escondería esa información del resto de los jugadores para que sea más interesante, porque no es bien visto un personaje de este tipo de depredador en una mesa de vampiros, a menos que sea, por ejemplo, un personaje que se dedica a cazar a otros vampiros para la camarilla y le dan como esta ventaja, esta soltura de poder alimentarse libremente de otros vampiros. ¿Qué especialidades tenemos? Tenemos pelea, especialidad contra vampiros. Tu personaje sabe combatir a otros vampiros para alimentarse de ellos. O sigilo contra vampiros también. O sea, un personaje que sabe cómo acechar a otros vampiros sin que lo noten. Ganas un punto en celeridad o en protean. Ojo, son dos habilidades muy útiles en combate que te permiten esquivar, te permiten dar golpes rápidos o te permiten convertir partes de tu cuerpo en armas para el combate. También es muy útil, o para esconderte. Pierdes un punto en humanidad, tiene sentido, estás violentando a otra criatura. No tienes que ser muy humano para entrar en esta dinámica de la violencia del depredador directo. Incrementa la potencia de sangre en 1, que es esta cualidad para poder sacarle más provecho a tu sangre. O sea, tu personaje puede curarse más, tu personaje puede sacar más provecho de los enardecimientos. Por supuesto, esto se debe a que se alimenta de otros vampiros. Ganas el defecto secreto oscuro diabolista o el defecto rechazado de 2 puntos. O sea, el personaje es básicamente un paria. Es un personaje que hace algo muy despreciable. Por lo tanto, es un tipo de depredador muy arriesgado, junto con el Cleaver. Para mí son de los tipos de depredador más complejos de jugar y de interpretar. Precisamente porque te estás arriesgando todo el rato. Te estás exponiendo como personaje todo el rato a que se tomen represalias contra tu forma de actuar. Luego tenemos que ganas el defecto de alimentación, exclusión de presa, mortales. O sea, tu personaje está tan habituado a cazar a otros vampiros que para alimentarte de un humano tienes que gastar 2 puntos de fuerza de voluntad, porque si no, no te va a funcionar. Son personajes bien complejos de rolear. Considera que en una crónica de vampiro convencional no hay tantos vampiros en la ciudad, por lo tanto te estarías metiendo siempre en problemas al querer alimentarte de otros, incluso de tus compañeros de coterí. Sugerencias: si se van a crear un personaje sanguijuela de sangre, ojalá sea un personaje que tenga una buena razón para hacerlo. Segundo, que sea un personaje que ojalá tenga una manera de respaldarse en caso de que lo descubran. Porque si al personaje lo descubren, la camarilla le va a caer encima, los anarquistas le van a caer encima. Es muy complicado interpretar a un sanguijuela, ¿ya? Así que motivaciones pueden ser venganza, puede ser curiosidad, puede ser ansia de poder. Hay muchos motivos para que el personaje pueda ser un sanguijuela, pero insisto, piensen bien si lo van a hacer, porque es un personaje que queda muy restringido en cuanto a alimentación y en cuanto a trato con otros vástagos. Ya es un personaje bien complejo en ese sentido, así que denle una buena razón para ser un sanguijuela. Sirena. Este sería el último depredador del manual básico. Las sirenas son estos vampiros o vampiresas que se alimentan de las personas con las que tienen relaciones sexuales o amorosas. O sea, básicamente son criaturas de seducción. El típico vampiro que usa su belleza, que usa su sensualidad, su mirada, su insinuación para poder llegar a su presa y poder cazarla, ¿ya? Se añade la especialidad de persuasión, en este caso seducción, o puede ser subterfugio, también seducción. O sea, mentir por medio del razonamiento, mentir por medio de las palabras bellas o por medio de las mentiras. O sea, llegas al mismo resultado, pero por medio de diferentes habilidades. Ganas un punto en fortaleza o presencia. Me imagino que fortaleza para, en este caso, recuerden que fortaleza en quinta edición te permite fortalecer tu cuerpo, pero también tu mente. Así que quizás para evitar que den vuelta tu intento de seducción o que eviten otro tipo de manipulaciones. Presencia, evidentemente, yo la sugiero 1000 veces en este tipo de depredador, porque presencia te permite potenciar tus habilidades seductoras, hacer que tu personaje sea mucho más atractivo, que se le preste más atención, que estén de acuerdo con su punto de vista. Presencia siempre va a ser la mejor aliada para un personaje que es más social, siempre, siempre, siempre. Así que si le dan el primer punto con esta depredador, después gástense los otros 2 y dejen presencia en 3. Insisto, presencia es una disciplina muy, muy buena en vampiros. Si se usa bien, es tremenda, 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 muy útil. Ganas el mérito aspecto hermoso, 2 puntos. Recordemos que en quinta edición ya no existe
como atributo apariencia, la apariencia tiene que ver con un mérito. O sea, eres bello. ¿Ya? Hermoso te permite dar ventaja en este caso en tus tiradas relacionadas con la apariencia. Si tu personaje quiere seducir y además es hermoso, va a tener ventajas en las tiradas, quizás dados adicionales, en este caso, para poder llegar a su objetivo por medio de sus encantos. Siempre es muy buena habilidad. Y ganas el defecto enemigo, un amante despechado o un compañero celoso. Tiene sentido que si tu personaje tiene muchas parejas, siendo sirena, genere estos conflictos con otras parejas, quizás rompiste un matrimonio, quizás te metiste con un tipo que estaba recién de novio con alguien, generaste ahí algún drama. Imagínate tu personaje se le ocurre salir con la hija de un cazador de vampiros. Eso está muy interesante. Hay formas de crearse enemigos con este tipo de depredador. Personajes, creo que se explica por sí mismo. Yo sugiero sirena para todos los personajes sociales, que les gusta encantar por medio de la seducción, por medio de las palabras hermosas, por medio de su cuerpo, de su sensualidad. Siempre un personaje muy social, en este caso el perfil perfecto toreador. O sea, siempre que a mí me dicen sirena, lo primero que pienso son los toreadores. Evidentemente, como dije al principio, uno rompe estereotipos. Un gangrel puede tener algún encanto animal, por eso usa más, en este caso, lo que sería su depredador sirena. Quizás tiene esta dinámica de la pantera que caza, ¿cierto? Un brulla puede ser sirena también. Quizás usa sus encantos para poder seducir quizás a jefes que están siendo injustos con sus trabajadores. O sea, básicamente siempre que nosotros creamos un personaje a partir del depredador, lo podemos hacer calzar con cualquier clan o la mayoría de clanes y dar un trasfondo interesante. Recuerden que las sugerencias que yo di al principio o durante el video estaban orientadas hacia los estereotipos, para facilitarte un poco más las cosas. Esos serían los depredadores del manual básico. Vamos con los depredadores de la guía de juego, que los tipos de depredador de acá son bien interesantes. Los voy a leer más textuales porque no los tengo tanto en la memoria, pero son igual de interesantes y llamativos. Tenemos el extorsionador. El extorsionador le gusta forzar a sus víctimas a sangrar para él. En apariencia adquiere la sangre a cambio de servicios como seguridad y vigilancia, pero la necesidad de protección es real tantas veces como es una ficción creada para hacer que el trato resulte aceptable. Básicamente, oye, voy a cuidar tu negocio de estos criminales, pero necesito que cada cierto tiempo me des un poquito de, ya sabes, guiño guiño. O sea, básicamente un mercenario de la sangre. Añade la especialidad de intimidación, coacción, o sea, estás obligando a la persona que te dé su sangre, puede ser también por medio de amenazas. Mira, si no me das sangre, yo le voy a decir, por ejemplo, a tu jefe que has estado acostándote con su esposa, por ejemplo. Mandar fotos, por ejemplo, para decirle, mira, cada cierto tiempo quiero que me permitas alimentarme de ti, o si no, tu secreto oscuro se va a saber. Puede ser eso, o latrocinio, seguridad. Gana un punto en dominación, tiene sentido, controlar a tu presa, o puedes ganar ese punto en potencia, porque quizás estás ocupando tu fuerza física para intimidar y extorsionar. Ganas 3 puntos en los trasfondos, contactos y recursos, lo que igual tiene mucho sentido considerando que tu personaje conoce con quién hablar para de alguna forma coaccionar a su presa. Y ganas los defectos, en este caso de enemigo, tiene sentido. Dice la policía o una víctima que escapó de tu extorsión que ahora quiere venganza. ¿Ya? El extorsionador entonces es un tipo de depredador que yo lo sugiero para personajes mentales, para personajes que son mentales y sociales, que son muy de manipular, que son muy de controlar a otros. Los Ventru quedan muy bien con el tipo extorsionador debido a que tienen influencia, tienen dinero y por tanto pueden llegar a información de otras personas de manera distinta. Cualquier personaje que tenga acceso a información, por ejemplo un brulla que es un hacker que se dedica a extorsionar a empresarios que son déspotas, puede ser también un extorsionador. Puede ser un personaje que está extorsionando a su expareja, un toreador despechado, una toreadora despechada.
Hay muchas formas de crear un extorsionador, pero insisto que tiene que tener este elemento, esta cualidad de ser muy social, personaje muy social, manipulador, muy mental, muy maquiavélico, esa sería la palabra más específica. Tenemos al ladrón de tumbas. El ladrón de tumbas es un personaje que se alimenta de, digamos, de personas que están recién fallecidas. O sea, aprovecha de sacar el néctar que aún está fresco en el fondo. Así que los ladrones de tumbas suelen frecuentar cementerios, ¿ya? Pero también personas que están, en este caso, en los cementerios, dolientes que van a llorar a sus muertos. Los ladrones de tumbas suelen circundar la muerte, en este caso, para alimentarse. ¿Qué ventaja nos da? Añade la especialidad ocultismo, rituales de enterramiento. Tiene sentido si estás todo el día en un cementerio. Y la especialidad de medicina cadáveres. Sí, imagínate, te alimentas de un tipo que está muerto y quizás no te haga muy bien. Luego viene, en este caso, un punto en fortaleza o un punto en olvido. Olvido, que es la disciplina que permite controlar las sombras, para mí tiene más sentido en un personaje que está siempre en el cementerio, que se relaciona también mucho con la muerte, con estos rituales de Oblivion o de olvido. Así que yo considero que Oblivion sería como mejor opción en este caso que Fortaleza, desde mi punto de vista, por supuesto. Luego tenemos el mérito de alimentación garganta de hierro, o sea, el vampiro puede alimentarse de sangre envasada, también tiene mucho sentido. Ganas el mérito refugio, un punto, a lo mejor vives cerca del cementerio o vives también en el propio cementerio. Ganas el defecto rebaño 2, depredador manifiesto. Tu fría naturaleza te hace actuar de forma muy perturbadora cuando cazas. O sea, tu personaje a lo mejor hace como gestos muy de lamerse los labios, de arquear los dedos, de rascarse el cuerpo cuando se quiere alimentar, y eso genera como una aura un poco creepy, ¿no? Así que si tu personaje está en el cementerio y se acerca con una cara muy tenebrosa, es muy probable que no quieran acercarse o genere cierto repelús, como cierto rechazo, ¿ya? Luego viene el depredador montero, lo voy a leer textual porque aquí tiene un elemento histórico bien concreto. Dice: desde la Edad Media los aristócratas españoles han organizado monterías, una caza de ciervos en la que equipos de batidores empujaban a la presa a las lanzas y luego a las escopetas del montero, o sea, el cazador. ¿Cómo se define el montero? El montero hace que sus servidores o su rebaño o las personas que lo rodean le traigan víctimas. Es como si tus minions actuaran para traerte la comida a tu hogar o a tu refugio. Básicamente los guías a través de seducción, a través de mentiras, de promesas, creas algún tipo de estafa, pero lo que haces es conducir a tus presas directamente hacia ti, ¿ya? Acá dice que señala especialidad liderazgo, manada o caza, tiene sentido, o sigilo, vigilancia. Ganas un punto en dominación, para mí tiene mucho sentido la dominación, para hacer que otros hagan lo que tú quieras, u ofuscación, para esconderte y en este caso esperar a que aparezca tu presa, también tiene sentido. Ganas 2 puntos en criados, que son los que te ayudan a atraer a tus víctimas, y pierdes un punto en humanidad, evidentemente. Si tu personaje se dedica a hacer estas trampas, estas maquinaciones, es porque no tienes mucho respeto por las personas. Tipo de personaje: un personaje líder. Un personaje puede ser, por ejemplo, un pastor de iglesia, puede ser el líder de un conglomerado, puede ser un empresario famoso. La idea es que sea una persona que tenga otras personas que trabajen para él. Puede ser un líder de mafia, un líder, en este caso, de una banda criminal que hace que sus lacayos le traigan sus presas. Puede ser un traficante, o sea, cualquier persona que tenga la dote de líder y que, por supuesto, tenga individuos que trabajen para él. Eso es sumamente importante. Luego tenemos la parca. Ustedes saben que la parca en España se le conoce a la muerte, a esta figura, a esta representación, a esta personificación de la muerte. También conocido como rata de la plaga, solo te alimentas de quienes están a punto de morir. O sea, son básicamente vampiros que están ahí en el hospital esperando en la sala, o que van de visita a ver a su abuelo. El asunto es que son estos vampiros que están, aquí huele a fiambre, ¿no? Tú. O sea, antes de que te vayas, es como, por eso tienen el apodo de parca, ¿no? Tiene sentido. Añade la especialidad de conciencia, muerte, o sea, sabes cuando alguien está a punto de morir.
O latrocinio, falsificación, para hacerte pasar por un doctor, por un paciente o por un visitante del hospital. Tiene sentido. Ganas un punto de Auspex o de olvido. Ambas también tienen mucho sentido. Considerando que Auspex no solamente te permite percibir lo físico a través de tus sentidos, sino que también aquello que es más espiritual. Y por supuesto olvido muy ligado a, ya sabemos a qué. Ganas un punto de aliados o influencia en la comunidad médica. Se explica por sí solo. No sé qué tanto tengo que especificar ahí. Y ganas un punto en humanidad. Puede que tu personaje vea esta práctica de alimentarse de personas que van a morir como una manera de darles el pase a mejor vida o de aliviar su dolor. A mí me gusta pensar en eso, que el personaje lo hace de esa forma. Ganas el defecto de alimentación, exclusión de presa, mortales sanos. O sea, tu personaje siempre está en búsqueda de aquellos que están a punto de irse al otro lado. Acá, como dije antes, la creación de personaje va muy, muy ligada a cómo quieres que tu personaje represente su forma de ser. Quizás dedicaste toda tu vida mortal a ser un médico y ahora das de alguna forma la justificación a tu depredación para ayudar a aquellos que sufren, que quizás no han tenido este permiso de eutanasia. Tú te acercas, les das un último abrazo, quizás te toca escenas muy dramáticas como desenchufar un respirador eléctrico. Yo creo que acá entra a jugar el factor humano, ¿cierto? El factor humanidad. Porque tu personaje tiene esta fijación solamente por aquellos que están a punto de irse. Es como una forma de justificarte, ¿cierto? De decir, oye, no es que yo sea malvado, sino que yo les estoy dando la chance a estas personas de que se vayan en paz. Yo diría que cualquier personaje sirve siempre y cuando tenga como arjé, como centro, como núcleo de construcción de personaje, este alejamiento de la vida de las personas que están sanas y de cercanía hacia esta transición a la muerte. Es un tipo de depredador bien interesante, nunca lo he jugado ni nunca lo he dirigido, pero se me hace sumamente llamativa la manera en que se aplica. Luego tenemos el perseguidor. El perseguidor es el vampiro que acecha a sus víctimas para conocer sus pautas, su comportamiento, y se asegura de que esta víctima al desaparecer no va a ser extrañada por nadie. Entonces dice, ya, este tipo no tiene familiar, no tiene amigos, lo sigue, aprende su rutina, y cuando está descuidado y cuando el ansia está a tope, el vampiro se lanza y se alimenta. Básicamente eso es lo que hace un acechador como personaje. Especialidades: investigación, hacer perfiles, ¿cierto? Crear un perfil psicológico, o sigilo, seguimiento para seguir a tu presa. Luego tenemos que ganas un punto en animalismo o auspex, lo que tiene sentido para espiar. Recordemos que tú puedes ocupar a los animales para espiar, también tiene mucho sentido. Y ganas el mérito sabueso de sangre, o sea, puedes oler la resonancia que tiene la sangre de tu víctima, saber si es melancólica, saber si es colérica y ese tipo de cosas. Vamos a hablar de lo que es la resonancia en otro video. Ganas un punto de contactos de entre los habituales moralmente flexibles de tu territorio de casa: porteros de discoteca, mirones sin hogar, vendedores nocturnos, traficantes callejeros, entre otros. Y pierdes un punto de humanidad, evidentemente, si tu personaje acecha a las víctimas, las ve como presas más que como personas. Sugerencia para este tipo de depredador: personajes, como decimos acá en Chile, personajes movidos, personajes que saben con quién hablar, conocen bien la ciudad, conocen bien las rutas alternativas, saben cómo desplazarse. O sea, básicamente personajes que están muy de la mano o que de alguna forma saben cómo desenvolverse en un entorno urbano o en cualquier entorno donde se puedan, en este caso, hacer estos seguimientos, estas exploraciones de manera disimulada, ¿ya? Y finalmente tenemos al depredador trampa. Cuando yo pienso en trampa como depredador, pienso en la araña, ¿cierto? El personaje que crea trampas para poder cazar. Básicamente eso es trampa, ¿ya? Añade la especialidad de persuasión, marketing, en caso de que tu trampa sea un poquito más sutil, o sigilo, emboscadas o trampas. Quizá tu personaje queda debajo de un puente esperando y se lanza contra la primera persona que pasa por ahí abajo, ¿no? Ganas un punto en protean u ofuscación. Tiene sentido poder ver en la oscuridad con protean o usar tus capacidades físicas para cazar mejor, o ofuscarte, esconderte. Ganas un punto, en este caso en protean o ofuscación. Ganas un punto de refugio.
lugar donde te puedes quedar, ganas un punto de criados, tu carnada, mayordomo, etcétera, las personas que te ayudan a crear estas trampas, y ganas un defecto en el refugio espeluznante o embrujado, o sea, tu lugar, el lugar donde tú vives es como genera repelús. Ojo, ojo con esto. Trampa no es lo mismo, no es igual que en este caso Montero. El Montero guía a sus víctimas hacia su lugar. El trampero, el que hace trampa, suele estar ubicado en cualquier lugar donde pueda generar estas emboscadas. No es lo mismo. Además, que el trampero se involucra más personalmente en la casa que el Montero. Ya eso lo quería especificar. ¿Qué comentarios tengo respecto al trampero como personaje? Personaje urbano, puede ser que se esconde en la oscuridad, en los edificios, puede ser también un personaje más salvaje que vive en entornos más inhóspitos. Lo importante acá es que es un personaje muy impersonal. Él caza tal como lo haría una araña. Crea estructuras, ya sea físicas o sociales, para cazar. Entonces, considera que es el depredador más depredador que hay junto con el gato callejero, porque ambos tienen conductas muy animalescas para poder alimentarse, ¿cierto? Siempre pensando en la figura metafórica de la araña, que la araña crea estas redes, planifica para poder cazar. Bueno, ese ha sido el repaso de los tipos de depredador. Insisto, es muy importante considerar los tipos de depredador al momento de crear un personaje. Si estás a punto de hacer una partida de Vampiro la Mascarada, muéstrale este video a tus jugadores, que resume muy bien el tipo de depredador o lo que pueden o no pueden hacer. O sea, no es lo que no pueden hacer, sino que las limitaciones que hay que considerar. Porque yo creo que el tipo de depredador es muy entretenido, pero genera un marco muy restringido en algunos sentidos. Entonces hay que siempre considerarlos para crear personajes sólidos, dramáticos, que tengan un buen trasfondo. Y recalcar que tú no estás obligado a cazar siempre como tu tipo de depredador. Por ejemplo, un gato callejero que está en medio de una cena elegante va a tener que usar otras habilidades que no tengan que recurrir a los golpes o a la amenaza. Por lo tanto, el tipo de depredador solamente define la manera más cómoda o más habitual que tiene tu personaje de adquirir, en este caso, sustento. Ya siempre consideren eso para que no se restrinjan tanto tampoco. Y ese ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Va a quedar bastante largo por lo que estoy viendo, porque abarque todos los tipos de depredador. Insisto, espero que les haya sido de utilidad, que se hayan entretenido con este video un poquito más extenso. Van a ver más videos ahora que ya tengo un setup mucho más definido para poder hacerlos, así que espero que lo hayan disfrutado mucho. Dale like si te gustó, dale dislike si no te gustó, también es bienvenido para tener retroalimentación. Y coméntame abajo qué tipo de depredador te atrae más o te gusta más para tu personaje o para tus crónicas. Igual ha sido el depredador más complicado que has tenido, también me gustaría leerlo abajo en comentarios. Suscríbete si no estás suscrito, comparte para difundir Mundo de Tinieblas y los juegos de rol, y nos estamos viendo próximamente aquí en la Biblioteca del Murciélago. Gracias por ver el video. Hasta pronto.